saber si se está grabando. Apareció. Acá nos aparece. Ahora. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Teoría general de los hechos jurídicos. Les pedí que alguien tenga el código que voy a necesitar que alguien lea a partir del artículo 257 del Código Civil y Comercial. Yo les hago una pregunta para empezar con este tema. Cualquier hecho que sucede en el mundo, de nuestras percepciones, ¿va a tener relevancia o va a tener importancia para el mundo jurídico? ¿O ustedes creen que solo algunos? Algunos que puedan llegar a producir consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el vuelo de un ave, ¿será relevante como regla general para el mundo jurídico? No, Que las hormigas vayan siguiendo un sendero de 200 metros. El derecho ambiental, profe. Escúchenme, ¿por qué me sacan el derecho ambiental? Que las hormigas vayan marcando un sendero de 100 metros llevando hojas frescas para su nido. ¿Será relevante para el mundo jurídico? Parecería ser que no. Entonces, el tema que nos convoca hoy es la cuestión de los hechos jurídicos. Y yo, indefectiblemente, me tengo que referir al Código de Vélez, que se derogó el 2015, y vamos a ver qué diferencia tiene con el Código actual, específicamente con la regulación que hace del tema del artículo 257. Fíjense que el artículo 896 del Código Civil de Vélez Sarsfield definía el hecho jurídico más o menos de esta manera. Decía, los hechos jurídicos son los acontecimientos susceptibles, y presten atención a esta palabrita susceptibles, ¿no? Susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos u obligaciones. Repito, el hecho jurídico es el acontecimiento susceptible de producir consecuencias jurídicas. ¿Cuáles? Adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos u obligaciones. Entonces acá viene la primera pregunta, o dos preguntas. ¿Qué es un acontecimiento? En el sentido que Vélez le dio en el viejo artículo 896. Bueno, un acontecimiento es un evento, es un suceso, es algo que ocurre en el mundo y que es visto por nosotros o absorbido por nuestra percepción, ¿no? Nosotros percibimos que ese evento, que ese suceso ha ocurrido. Como les decía antes, el vuelo de un ave, qué sé yo, la caída de un granizo, un maremoto, un viento muy fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo apreciamos, lo vemos. Pero cuando Vélez definía al hecho jurídico, decía que el hecho jurídico era ese evento, ese acontecimiento, susceptible, subrayen la palabra susceptible, de producir algún efecto legal. ¿Cuál era el sentido que Vélez le daba a esta palabra susceptible de producir alguna consecuencia jurídica? Si yo te digo, Bauti, o si yo digo, Bauti es una persona muy susceptible, ¿qué quiero significar con esto? ¿Que le afecta a la mayoría de las cosas? Por ejemplo, Que es muy que lo afecta. sensible. Claro. Alguien susceptible. ¿Uno de esas personas susceptibles que por ahí uno le hace una broma y ya salta enseguida? Como que se ¿No? molesta todo el tiempo. Alguien Exactamente. susceptible. Que se irrita rápidamente, ¿no? Bueno, pero no es este el sentido del vocablo susceptible que Vélez colocó en el viejo artículo 896. Acá cuando Vélez decía que el hecho jurídico era el acontecimiento susceptible de producir consecuencias jurídicas, ¿qué quiso significar con esto? Lo siguiente. Esto es muy importante que se lo graben en la cabeza. El hecho jurídico en el sistema anterior era potencial. ¿Qué significa que era potencial? Que podía llegar a producir consecuencias jurídicas. Podía producirlas como no podía producirlas. Pero lo cierto y lo importante aquí es que el hecho jurídico no tenía como finalidad producir efectos legales. Era excepcional. El hecho jurídico tenía la propiedad de producir consecuencias jurídicas, pero no siempre las ocasionaba. ¿Se entiende esto? Y esto es una gran diferencia que existía antes y hoy con el acto jurídico que vamos a ver la clase que viene. El acto jurídico es siempre un acto
voluntario ilícito que produce siempre consecuencias jurídicas. Como decía el viejo artículo 944, tiene como fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas. Siempre. Es decir, que el acto jurídico está destinado a producir consecuencias. Y el hecho jurídico no. El hecho jurídico, vuelvo a repetir, era susceptible. ¿Qué significaba esto? Podía llegar a producir consecuencias jurídicas. ¿Y cuándo? Y bueno, cuando se daban los requisitos que la ley establecía. ¿Me entienden esto? El hecho jurídico era susceptible. ¿Por qué? ¿Porque siempre producía consecuencias? No. No, siempre. Porque No, siempre. podía, ahí está, esto es muy importante, porque podía llegar a producirlas. Y en cambio el acto jurídico Siempre produce. siempre producía antes en el sistema anterior. Y en el sistema actual es lo mismo. ¿Está claro? Esto se los digo desde ya, aunque no vimos acto jurídico todavía, para que lo tengan en claro. Es como la base de todo esto. Este término susceptible confundió a la doctrina durante mucho tiempo. La doctrina argentina, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar que un hecho es susceptible de producir consecuencias jurídicas, tal vez cualquier hecho puede llegar a producir efectos legales. Y entonces no se sabía bien cuáles hechos tenían la propiedad de producir efectos jurídicos y cuáles no. Porque como estaba dada la redacción del artículo 896, es decir, que cualquier hecho en el mundo jurídico podría producir consecuencias jurídicas. Por eso se cambia, se suprime este vocablo susceptible y obviamente se cambia la conceptualización más o menos del hecho jurídico en el 257 del Código Nuevo. Pero vamos al sistema anterior, para entender el sistema actual. Y les voy a poner un ejemplo para que entiendan, o para tratar de que ustedes entiendan de arranque, lo que es un hecho jurídico. ¿A alguien le gusta ir a pescar? ¿Alguien es pescador acá? Vos, Bauti, ¿qué te gusta ir a pescar? No te escucho. No me podía desmutear. Depende. Generalmente pescar pejerrey o variada de mar. Depende de dónde vaya. Depende, muy bien. ¿Pejerrey a dónde vas? ¿A pescar al mar o vas a alguna laguna en particular o al río? ¿A dónde vas? No, generalmente voy a lagunas, a veces de mar, pero para pesca generalmente a laguna. Muy bien, acá tenemos un pescador. ¿Algún otro pescador? De peces, no de hombres, ¿no? ¿Algún otro pescador? A mí me gusta también. ¿Te gusta, Robert? Sí, un montón. Corvinas, el Mar del Plata me encanta. Ah, bueno, ¿te gusta la pesca de mar? Sí, me encanta. Ahí Corvinas, el Mar del Plata siempre me gustó. Muy bien, linda pesca esa. A mí te confieso que me gusta más la pesca de río que la de mar, pero bueno, estos son gustos. 2 más 2, 7, 2 más 2, 45. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro pescador? O pescadora, ¿no? No tiene por qué ser hombre acá. Si no, ya me van a denunciar. Al INADI. ¿No vale? Sí. ¿Te gusta pescar algo, vale, a vos o no? Que vienen en botella de vidrio. No, a veces, algunas. Ok, perfecto. Muy bien. No tiene que ver con peces ni con seres humanos. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que a Bauti lo invitan un fin de semana, ahora no se puede, ¿no? Pero imaginemos que lo invitan un fin de semana a un pueblito que a mí me gusta mucho que se llama Esquina, en la provincia de Corrientes. Será más o menos 600 y pico kilómetros. A pescar dorado. Exactamente, a pescar dorado, por supuesto, o surubí. Y lo invitan viernes y sábado. Todo pago. Le invitan el programa completo. Es decir, ¿qué incluye el programa completo? La cabaña, la comida, el guía, la lancha, la nafta, todo incluido. Bauti acepta, lo invita un amigo, se van. Bueno, salen a pescar, normalmente ahí uno sale a pescar a las 7, 7 y media de la mañana, o un poquito antes si uno quiere. Imaginemos que el viernes sale a pescar Bauti, está desde las 7 y media de la mañana hasta las 7 y media de la tarde en el río. Vuelve a la cabaña, pero no pescó absolutamente nada, ¿no? Lo pasó bomba, disfrutó, se tomó 10 cervezas, ¿no? Porque eso es parte del programa, también aclaro, ¿no? Entonces ese día no es que uno toma agua únicamente, toma agua para hidratarse. Ahora les digo, los guías toman más que uno, ¿no? Hay que llevar para uno y para el guía también, porque son esponjas.
Bueno, y me estoy acordando del día Chili, que lo conozco hace tantos años, un divino. Bueno, vamos a darle entrada a Mario Castillo. Bueno, al otro día sale de nuevo Bauti. Pero esta vez logra capturar un dorado de 9 kilos. Un dorado es uno de los peces más extraordinarios para mí, el que gusta la pesca de río. Dorado es la pesca más deportiva que hay. Captura un dorado de 9 kilos y un surubí de 8. Bueno, y vuelve Bauti con una sonrisa, bueno, saca la foto, filma, le pone anteojos al dorado para que quede mejor, y luego los devuelve. ¿Por qué los devuelve? Porque es pesca y devolución. Uno no puede quedarse con ninguna pieza. Pesca y devolución. Esto es así en los últimos años. Ahora imaginemos, acá voy a modificar el ejemplo, imaginemos que la ley de pesca permite que cada pescador se lleve una pieza para su casa. Pero esa pieza tiene que tener más de 30 centímetros y más de determinado pilaje. ¿Ok? Entonces, Bauti sacó, qué sé yo, 6 piezas, pero se puede llevar una. ¿Me siguen? ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Hoy no se puede, pero estoy modificando la realidad, para que entiendan. Muy bien, se lleva un dorado, Bauti. Y Bauti está pensando, bueno, ¿cómo lo va a hacer? Si lo hago a la parrilla, lo hago al horno. No sabemos cómo lo va a hacer. Desde ya les pregunto, ¿qué diferencia hay entre el primer día de pesca de Bauti, que fue el viernes, y el segundo día de pesca de Bauti, que fue el sábado? Y que en uno no pescó nada. El uno no pescó nada, el viernes. El primero no va a tener una consecuencia jurídica, el segundo sí. A ver, vamos por partes, como dijo Jack, Bauti. El primer día no pescó, el segundo día pescó. ¿Sí? Sí. Estamos en el sistema anterior. ¿Cómo definía Vélez al hecho jurídico? Como el evento o el acontecimiento que podía llegar a producir ¿qué? Una consecuencia jurídica. ¿Qué consecuencias jurídicas podía producir un hecho? Las que mencionaba el 896. Adquisición, modificación, transferencia, creo que decía conservación, y extinción de derechos u obligaciones. El segundo día que dijo Bauti, ¿se produjo alguna de estas consecuencias que mencionaba el 896? Y si la ley es como, tipo, si la ley permitiera hallar un pescado, Acordate que ya lo modifiqué. ya lo Ya modifica. soy el legislador. Una pieza se puede llevar el pescado. De determinado tamaño, ¿no? No adquiría el derecho de llevarme un pescado por haber pescado. Entonces Bauti se llevó el dorado de 9 kilos, ¿no? ¿Qué consecuencias se produjo el segundo día? Repito las consecuencias que mencionaba Vélez. Adquisición de un derecho, extinción de un derecho, transferencia, conservación. ¿Qué consecuencias se produjo ahí? Me parezca de loco lo que adquisición. exactamente. Vale, la adquisición. ¿Qué adquirió Bauti sobre ese pescado, sobre ese dorado? El derecho de tenerlo. El derecho de tenerlo. ¿Y qué derecho es ese? La propiedad. posesión. ¿Posesión? El derecho de tenerlo. ¿Quién dijo posesión? Yo, profe. ¿Vos, Brian? Sí, sí. Brian, vos tenés ahí una bandera en la foto. Sí, sí, la bandera argentina. Muy bien. Imagínate que mi brazo pudiese penetrar en las redes, tomo la bandera y te la saco. Y se las muestro a todos ustedes acá. Yo tengo la posesión de la bandera, pero es mía. No, no No es es tu tuyo. propiedad. Ahora sí. El chorro que me afanó el celular acá, o los 5 que me afanaron el celular, tienen la posesión del celular. Pero la propiedad de quién era, o de quién es. Tuya. Tuya. Bueno, mira, ya pasó, ¿no? Esto no me acuerdo cuándo fue, marzo, abril, ya no me acuerdo cuándo fue. Que casi paso mejor vida ahí. Bueno, La titularidad sería. yo tengo la propiedad, o tenía la propiedad. Pero los chorros tenían la posesión. ¿Qué es la posesión? Tener una cosa bajo el poder de uno. Pero puede ser que esa posesión sea legítima o sea ilegítima. Yo con este celular que tengo acá, tengo la posesión. Y además tengo la propiedad porque es mío. ¿Se entiende? El pescador Bauti tiene el pez, está sacando la foto, tiene la posesión, tiene la cosa bajo su poder. Esto lo van a ver en Derechos Reales Civil cuarta parte, ¿no?
Pero además tiene la propiedad, sí, tiene la propiedad. ¿Por qué? Porque la ley le permite al pescador apropiarse de una pieza por día. Entonces, ¿qué adquirió el pescador o qué adquiere el pescador en este caso, Bauti, sobre el dorado? El derecho real de Propiedad. propiedad, exactamente, o dominio. ¿Está claro? Y ustedes dirán, pero es una locura esto. Cuando vean derechos reales, repito, civil cuarta parte, ahí van a ver cuando empiecen a estudiar el derecho real de dominio o propiedad, las diversas formas que existen por las cuales una persona puede adquirir el derecho de dominio o propiedad sobre una cosa. Una de esas formas de adquisición del derecho real de dominio es lo que se denomina la aprehensión o la apropiación de cosas sin dueño, como serían los peces de un río o del mar. O si ustedes quieren, la aprehensión o apropiación de cosas no robadas ni perdidas. Esto estaba regulado en el viejo código, en el artículo 2523 o 2325, nunca me acuerdo, uno de esos dos. Y también está regulado en el Código Nuevo, que les pido a algunos de ustedes, si me hace la gauchada de buscar en el Código Nuevo, vayan al título donde el Código empieza a hablar de los derechos reales, específicamente el derecho real de dominio o propiedad. Profe, pero si no tiene dueño, no hay ningún daño en que yo me lleve uno más. No, por supuesto, pero ¿por qué vos adquirís, Nina, la propiedad? Porque el código te lo permite. Porque Pero si me deja solo uno y me llevo dos, pero no hay ningún daño, porque no tiene dueño del otro lado. ¿No hay daño? Imagínate que si todos los pescadores se lleven más de lo que Y pero permitido. no puede cualquier persona ir y agarrarlo y ¿Qué tomarlo. pasaría con la reserva? ¿Qué pasaría con la reserva natural ahí? ¿Qué pasó con los lagos del sur? Como lo depredaron... Sería en un cualquier momento que- circunstancia. Pero sería como una Un árbol, especulación. un pez, una vaca, lo que sea. No, escúchenme. ¿Por qué hoy un pescador no se puede llevar una trucha de los lagos del sur? Uno puede ir a pescar cuando terminamos de área, pero ¿por qué no me puedo llevar? Y digo, uy, saqué 2 truchitas fontinales, las voy a hacer en la manteca negra. ¿Por qué no me las puedo hacer y es pesca de evolución? Porque si todo el mundo hiciese eso, como ya lo hicieron, no habría peces, no habría truchas en los lagos. ¿Se comprende lo que quiero decir? Por eso hoy, después de muchísimos años y de mucho sacrificio, las truchas han vuelto a los lagos del sur. Ustedes piensen que el ser humano, nosotros hemos contaminado lagos. Hemos depredado la fauna de un lago. Y hoy, por suerte, los pescadores podemos ir y disfrutar, obviamente, con pesca de evolución. ¿Se comprende? Nina, si todo el mundo se llevase todo lo que pesca, ¿cuánto tardaría en agotarse la reserva de pesca vitícola en los ríos? Que ya está bastante comprometida. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Esa es la Claro, razón pero para eso, de la por eso está protección. regulado. Exactamente. Por eso hoy no se puede, pero imaginemos que la ley permitiese al pescador llevarse una pieza. ¿Está claro? Que es la que se llevó Bautista. Entonces, ¿por qué puede llevarse Bautista? Porque se lo permite la ley de pesca. Ahora, ¿qué adquiere o qué adquirió Bauti sobre esa pieza, sobre ese pescado? El derecho real de dominio o propiedad, no la posesión. La propia es de él. ¿Y por qué es de él? Por ese medio que establece el código, llama aprehensión o apropiación de cosas sin dueño o no robadas ni perdidas, que es una de las formas que tiene el código. ¿Alguna vez les pasó, sus padres o alguien en su familia, que se le rompió algún artefacto eléctrico que no tenía más solución y lo dejaron en la esquina para que alguien se lo llevara? ¿Les pasó? Sí. O alguna silla chaposa, qué sé yo. Por ejemplo, ¿qué se acuerdan? Que dejaron en la esquina de su casa o en algún contenedor para que alguien se lo lleve. Sí, a los 5 minutos ya no está más. ¿Qué dejaste? ¿Vale algún novio ahí? ¿Qué dejaste? ¿O alguna novia? No, generalmente cuando pasa, viste, que dejas ropa o qué sé yo, alguna silla, qué sé yo, algo de tu casa que no usas más. O algo que, qué sé yo, imaginemos que tengo un lavarropas que ya lo arreglé 10 veces y estoy pensando en ponerle, estoy un ejemplo mío, ¿no? Estoy pensando en poner una bomba atómica a ese lavarropas. Dinamita en la Porque tiene una bomba atómica porque ya ni siquiera me sirve llamar un párroco para exorcizarlo al lavarropas. Entonces,
el primer sentimiento que tengo es agarrarme un hacha bien grande y empezar a darle y darle, y que el pedazo más grande de lavarropa sea así, de este pequeño tamañito. Pero digo, no, me tomo una mediqueta, no, tranquilo, y agarro el lavarropas y lo dejo en la esquina. Y 2 muchachos pasan y se lo llevan, el lavarropas. Esos 2 muchachos que pasaron y se llevaron el lavarropas, ¿adquirieron el derecho real de dominio sobre ese lavarropas? Sí. Sí. ¿Por qué modo? Por el mismo, aprehensión o apropiación de cosas sin dueño. Además, fíjense ustedes que el dueño anterior, ¿quién era? Yo. ¿Y cuál fue mi intención al dejar el lavarropas en la esquina? Mi intención fue que los primeros que se lo llevasen adquirieran la propiedad. Es que el primer ocupante adquiriese la propiedad. Entonces, todas estas cuestiones ustedes lo van a ver en Civil 4, que es Derechos Reales, donde emprendan el estudio los distintos modos de adquirir el derecho real de dominio sobre una cosa. Pero acá tenemos el caso del pescador, ¿no? Y cuando la voluntad no la tiene la persona, o sea, se me cae la billetera en la calle, pero no me doy cuenta. No estoy hablando de eso. No estoy hablando. Por eso te vuelvo a repetir. Cosas no robadas ni perdidas, Manu. Ah, ok. No escuché. ¿Entiendes? Primero, cosas sin dueño. Cosas no robadas ni perdidas. O cosas abandonadas por el dueño deliberadamente para que el primer ocupante se la lleve. El primer ocupante que toma la posesión se la lleva y adquiere el derecho real de dominio. ¿Se entienden los ejemplos? Esto igual es un tema de derechos reales, que lo van a ver, pero yo necesariamente tengo que darles algún ejemplo, hacer alguna referencia para que ustedes entiendan qué es lo que adquiere el pescador sobre el pescado que ya sacó. Repito, hoy no se puede, pero imaginemos que el pescador pudiese llevar una pieza. Y adquirió Bauti el derecho real de dominio propiedad. Pero vuelvo a la pregunta original. ¿Se produjo alguna de las consecuencias que mencionaba el 896? Sí. ¿Cuál? La adquisición del derecho real de dominio propiedad. ¿Se entiende esto? Sí. Tiene la propiedad. Sí, no solamente tiene la posesión, sino que tiene la propiedad. Vuelvo a repetir. Yo metí la mano por darle, afané la banderita a Brian. ¿Estás por ahí, Brian, o te rajaste ya? No, estoy acá. Bueno, te afané la bandera a Brian. Yo tengo la posesión. ¿De quién es la banderita? Argentina. De Brian. De Brian. Me gusta que además tiene el sol ahí. Cari, ¿yo qué tengo? La posesión. Exactamente. Ilegítima o ilícita. Los 5 chorros que me afanaron el iPhone en la puerta de casa, que casi me liquidan. Tenían la posesión ilegítima. Y yo, una propiedad que hoy estoy llorándola con un vaso de whisky en la mano. ¿Se comprende? Como yo, profe. Sí. Profe, ¿sigue siendo tu propiedad? Sí. Bueno, ya no, en este caso no. Es lo mismo que una... Ya no se cuenta más, ya pasó, ya está. A rey muerto, rey puesto. ¿Y en caso de dinero, profe, también es lo mismo? Vuelvo a repetir, yo no me quiero meter en este tema, Bahía. Las cosas no tienen que ser ni robadas ni perdidas. Ahora, perdí $100.000. Los encontraste vos, Bahía. Estás pensando a ver qué viaje maravilloso vas a hacer y a qué lugar del planeta. Ojalá. O de la galaxia. No, de la galaxia. Bueno, y yo digo, che, son míos los $100.000. ¿De quién son? De Bahía, porque es incomprobable que son tuyos. Claro, o sea, hablo en ese sentido de que no hay un papel que diga nombre y apellido. Déjenme pensar, déjenme soñar con que $100.000 caigan en mis manos en este momento, y yo creo que si caen en mis manos, desaparezco. Así como me ven, no me ven más. Voy a ir a un lugar paradisíaco, ¿no es cierto? Voy a dar clases de ahí, bueno, obviamente voy a seguir con esto, la terapia la tengo que seguir haciendo, no puedo. Bueno, esto es una broma, obviamente. Pero por eso, tienen que ser cosas no robadas ni perdidas, y además, si yo perdí algo, tengo que acreditar que es mío. Las 100 lucas son mías, no alcanza. ¿Se entiende este ejemplo? Sí. Hay muchos casos, profe, de camiones llenos de plata que quedaron, que nadie los reclama. ¿Y por qué nadie los reclama? Porque nadie puede comprobar de dónde viene la plata. Claro, ahí está. Como se diría, y muchas cosas, no solamente el dinero. No pasa lo mismo con los... Dos barcazas de cereal
en San Lorenzo 2 barcazas de cereal, cargadas de cereal, flotando en el río Paraná, nadie las reclamaba. Bueno, ¿no pasó algo parecido acá con una famosa empresa de constructora? ¿No? Los dueños anteriores que no reclamaban, el Estado las iba a expropiar y nadie reclamaba. Bueno, no importa. Quería comentar, ayer justo escuché que no sabía, hubo un juez federal de Mar del Plata que declaró dictó una medida cautelar con respecto al aborto. No sé si lo escucharon. Sí, ayer. Sí, lo escuchamos. No. Como que queda suspendido, no es que se derogó, esto es una medida cautelar y se armó un despelote. Me estoy riendo porque se armó un despelote, saltaron todos a masacrarlo a este juez, pero me estaba divirtiendo, nada más. Quería comentárselo, ¿no? Porque esto va a terminar en la corte indefectiblemente. El caso es. No sé quién del Estado le respondió por Twitter, algo así hubo también. Le dijeron que iba a ser rechazado. No sé, alguien le respondió por Twitter. Lo mataron al juez, lo mataron. Sí. Lo mataron, así que quería, novedoso porque este juez federal dictó una medida cautelar como que la ley es inaplicable por ahora, ¿no? Obviamente el gobierno ya debe haber apelado, debe haber recurrido esa resolución. No es el fondo de la cuestión, sino que es una medida cautelar, porque es un amparo que interpuso un ciudadano de ahí de Mar del Plata, creo que era. Así que se armó un despelote, justo lo escuché ayer, no tenía ni idea yo. Con la cabeza en otro lado. Bueno, repito, ¿qué decía el 896? Hecho jurídico es el acontecimiento susceptible de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos u obligaciones. Dos preguntas. Primera, ¿en cuál de los 2 días de pesca de Bauti se produjo una consecuencia jurídica? De las que mencionaba el segundo. Vale. Es la segunda. Muy bien, en la segunda. Específicamente, ¿qué consecuencia? La adquisición. Muy bien. La adquisición de un derecho real, en este caso, el derecho real de propiedad dominio. Segunda pregunta, y escuchen bien porque tiene trampa. Y esto de acuerdo al enfoque que le daba Vélez Arfield. ¿En cuál de los 2 días, viernes y sábado, en que Bauti fue a pescar, se produjo un hecho jurídico? No contesten, no contesten. Repito lo que decía el 896. Vélez decía, hecho jurídico es todo acontecimiento susceptible de producir consecuencias jurídicas. ¿Qué significaba susceptible? Que podía o no producir consecuencias. La pregunta es, si el hecho no producía consecuencias, ¿dejaba de ser un hecho jurídico? ¿O no era catalogado? No. A ver, los escucho. En los 2 días, porque Los 2 días. que no se lleve el pescado podría ser una consecuencia o no. Muy bien, en los 2 días se produjo una consecuencia jurídica. ¿Y esto qué demuestra? Que no necesariamente la producción de una consecuencia va a determinar, o iba a determinar el sistema anterior, que estamos en presencia de un hecho jurídico. ¿Qué era lo único que bastaba? La posibilidad, la potencialidad. Si Bauti iba a pescar, ¿podía llegar a sacar un pescado? ¿Un pez? Sí. Sí. Entonces, esa sola posibilidad marcaba la diferencia. Ir a pescar es un hecho jurídico. ¿Me siguen? ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Seguro? Vamos al sistema nuevo. Entonces, en el sistema anterior, ese evento o ese acontecimiento tenía que tener la potencialidad. Si podía producir alguna consecuencia, era un hecho jurídico. Che, pero no las produjo, no pescó nada, no importa, es un hecho jurídico igual. ¿Me siguen? Vamos al 257 del Código Nuevo. A ver, ¿quién lo va a leer? Lo que les pido lean despacito. Yo lo tengo. Dale. ¿Quién va a leer? Perdón. Yo, profe. Ah, Fede, dale. 257. Hecho jurídico. El hecho jurídico es el acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Fíjense que acá han cambiado un par de cosas importantes en este 257 en el Código Nuevo. Fede, te pido que leas de nuevo con mucho cariño y mucho amor. Bueno. El hecho jurídico es el acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico
produce el nacimiento, ¿sigo? Dale, dale. Modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Pero fíjense, el 257 define al hecho jurídico como un acontecimiento, igual que el Código de Vélez, ¿correcto? Acá el Correcto, nuevo sí, sistema nos dice que ese acontecimiento va a producir siempre consecuencias jurídicas, no las va a producir siempre, va a ser una excepción. ¿En qué casos el hecho jurídico para el Código Nuevo va a producir consecuencias jurídicas? ¿Y qué es lo que suprime? ¿Qué es lo que suprimió la comisión que hizo el Código Nuevo en el 2012 respecto del Código de Vélez? Esa palabrita conflictiva. ¿Cuál era? ¿Susceptible? Claro, Susceptible. claro, claro. ¿Por qué? Porque, como les expliqué hace un rato, ¿no? Cualquier hecho podía llegar a producir consecuencias jurídicas. Pero fíjense que ahora, ¿qué es lo que se cambió con acierto la comisión que hizo el Código Nuevo? ¿Qué dijo? El hecho jurídico es un acontecimiento que de acuerdo con el ordenamiento jurídico, subrayen esa frase, ¿no? Que de acuerdo con el ordenamiento jurídico, primera cosa que se cambia. ¿No es redundante lo del ordenamiento jurídico? Ahora vamos a ver. ¿Nina preguntó eso? ¿Quién Sí, fue? profe. Muy bien, Nina. Sos la empleada del mes de McDonald's, ¿eh? Estás asistencia impecable. Ahora vamos a ver si es así. Porque yo les confieso que no lo tengo muy claro todavía, esto del 257. Por eso me interesa que ustedes vean a ver qué dicen Rivera y Crowell al respecto. Está claro que fue un acierto haber suprimido o sacado el vocablo susceptible. Pero ahora nos dicen, o nos dice el código, que el hecho jurídico es aquel que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, va a producir consecuencias jurídicas. Pero otra cosa diferente en el Código Nuevo es que no se habla de consecuencias. Yo creo que se ha mejorado muchísimo la redacción del 896 del Código de Vélez. Recuerden que el 896 de Vélez era el que definía el hecho jurídico. Ahora el Código Nuevo habla de adquisición, modificación y extinción ¿de qué? Relaciones. ¿De derechos y obligaciones? No, de relaciones y situaciones jurídicas. Ah, el anterior código decía de derechos y obligaciones. Este dice otra cosa. Bueno, que acá es mucho más omnicomprensivo. Se ha mejorado notablemente la redacción del viejo artículo 896. Porque la referencia a relaciones y situaciones jurídicas es mucho más omnicomprensiva. Recuerden que esto lo vimos cuando hablamos del tema de efectos de la ley con relación al tiempo. ¿Se acuerdan? Específicamente efecto inmediato de la ley, artículo 7, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? Incluso yo les dicté, les definí lo que era el efecto retroactivo, el efecto inmediato, el principio de retroactividad. ¿Cuándo la ley tenía efecto inmediato? Cuando regulaba todas las situaciones y relaciones jurídicas y hechos jurídicos que nacían después de la entrada en vigencia, claro. Y acá era importante que ustedes, yo les dije en su momento, muy importante que sepan definir o caracterizar la relación jurídica, la situación jurídica y el tema de las consecuencias. ¿Qué es una consecuencia de una relación jurídica? Muy bien. Pero me parece que la redacción se ha mejorado notablemente. Pero vamos a lo anterior y a lo que Nina estaba manifestando. El hecho jurídico es aquel evento, acontecimiento o suceso que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, vamos a ponerlo entre comillas para hacerlo más fácil, produce consecuencias jurídicas. ¿Qué interpretación le tenemos que dar a esta frase? Que de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Y la pregunta es para que ustedes lo lean en el capítulo de Rivera 19. ¿Qué interpretación le tenemos que dar? ¿Qué quiso decir la Comisión de Reformas acá? ¿Qué quiso decir, por ejemplo? Que si se dan los requisitos o los extremos que la ley requiere, se va a producir la adquisición, la modificación o la extinción de una relación o situación jurídica. ¿Se tienen que cumplir los requisitos que la ley establece? Parecería ser que es eso. ¿Se entiende esto? Lo que establece la ley. Claro. Por ejemplo, vamos de nuevo al caso del pescador, ¿verdad? Si Bauti va de nuevo a pescar, ¿qué requisitos se tienen que dar para que adquiera el derecho real de dominio sobre el pescado? Que lo haya Que pescado. pesque y que lo la ley pesque. me permita llevarme un pescado. Primero que tenga el permiso de pesca. Que no esté en periodo de veda.
que sea temporada de pesca para esa especie, porque hay especies que se pescan en determinadas épocas y otras que no. Hay meses para pescar determinada especie de peces. Después que esté permitido, porque yo puedo ir a pescar, perfecto, tengo el permiso de pesca, pero lo que no puedo es llevarme piezas, porque hay veda, está prohibido. Entonces, si Bauti cumple con los requisitos que la ley establece, ese hecho jurídico, ir a pescar, va a producir consecuencias jurídicas. Esta es la interpretación que yo hago. Ahora, yo les pido que lean muy bien, lean atentamente lo que dicen estos dos monstruos jurídicos que son Crovi y Rivera, ¿no? O Rivera y Crovi. A ver qué interpretación le dan a esta frase de este artículo 257. Y entonces acá me surge una pregunta, a mí que se las transmito a ustedes, y para que lo tengan en cuenta cuando analicen el capítulo 19 del libro de titular. El principio general en materia de hechos jurídicos en el Código Nuevo es que producen como regla general consecuencias jurídicas o sería la excepción. ¿Se entiende la pregunta, no? ¿El hecho jurídico como regla general produce consecuencias jurídicas o el hecho jurídico como regla general no produce consecuencias jurídicas salvo que la ley determine lo contrario? No me lo contesten ahora esto. No me lo contesten ahora. Esto lo van a contestar después que estudien el capítulo del libro de Rivera. ¿Se entiende esto? Dos cosas importantes. ¿Qué interpretación le dan Crovi y Rivera a esta frase? De acuerdo con el ordenamiento jurídico. Y segundo, ¿cuál es el principio general en materia de hechos jurídicos? ¿Producen consecuencias jurídicas o no producen consecuencias jurídicas a excepción de los casos que la ley establece? O por excepción de aquellos casos donde se cumplen los requisitos o los extremos legales. ¿Se comprenden las dos preguntas o no, chicos? Sí, profe. Muy bien. Estas son básicamente las modificaciones que establece el Código Nuevo respecto del sistema anterior, que yo creo que ha mejorado notablemente el sistema del viejo artículo 896 del Código de Belén. No porque yo esté haciendo leña del árbol caído, ¿no? De Vélez Arfield, que para mí fue un monstruo del derecho. Sobre todo que les encanta ahora a los autores darle como un caño cuando Vélez escribió en el año 1867, 1868, 1869. Es muy fácil, ¿no? Hoy en día masacrar una situación de antaño. Siempre hay que tratar de colocarse en el ambiente histórico en donde, en este caso, Vélez escribió. ¿Y con qué medios contó para escribir? Hoy uno se mete en Google y yo tengo el código vietnamita hoy, ¿no? No sé si el código vietnamita, pero puedo ver qué dice el código de Vietnam, por ejemplo, código civil, con respecto a un tema en particular. ¿Se comprende? En aquel momento eso era imposible. Bueno, clasificación de los hechos jurídicos. ¿Me dicen la hora, chicos, por favor? Menos 20. 37. Menos 20. Vamos bien. 37. Perfecto. Me avisan 5 minutos antes. ¿Cómo se clasifican los hechos jurídicos? No sé si ustedes lo vieron en el CBC, pero hay una clasificación básica que distingue a los hechos jurídicos en hechos de la naturaleza, denominados accidentales también, y hechos del hombre. ¿Cuál es la diferencia fundamental que hacen los autores clásicos del hecho de la naturaleza y el hecho humano? Fácil, la intervención del hombre. Si interviene el hombre, el hecho es humano. Si no interviene el hombre, el hecho es natural. Con otras palabras, si en el evento natural intervienen las leyes naturales o las leyes de la naturaleza, ¿es un hecho accidental o un hecho natural? Ejemplo de hecho natural, una granizo, una lluvia, un maremoto, un incendio, lo que ustedes quieran. Hubo dos autores hace mucho tiempo que dijeron, ojo, no es tan fácil a veces distinguir el hecho natural del hecho humano. Parece sencillo, pero no es tan fácil. Esos dos autores eran Roberto Brevia, con B larga la primera y 2B larga la segunda, Roberto Brevia, y Santos y Fuentes. Santos y Fuentes, autores excepcionales. Y ellos dijeron específicamente Roberto Brevia, pensemos por ejemplo en la concepción. ¿La concepción es un hecho natural o un hecho humano?
Ambas. Natural, para mí. Un nacimiento. Un hecho natural. Natural. Un incendio. Originado por el hombre. Ambos. Puede ser ambos, o puede ser que por el hombre haya una consecuencia natural. Depende. Claro, depende. Claro, Porque depende. La muerte. puede ser que por, no sé, tirar basura se Natural, la inunde un muerte. lugar, pero si no llueve, no sé. La muerte también es relativa. Claro. ¿Es un hecho natural, vale? ¿O es un hecho humano? En realidad la Pueden muerte ser en las sí dos. No ¿Qué tiene sé que yo? ver la Si te voluntad, atropellan es por el Estoy ejercicio saliendo. de la voluntad de la persona. Imaginemos que estoy en la Facultad de Derecho y salgo a la noche. Estoy saliendo del auto y resulta cuando voy a atravesar la barrera, lo último que escucho son 2 disparos. Un alumno ofuscado terminó con mi vida porque le puse un 2 en el parcial. Sí, ahí lo ocasiona el hombre. no te rías, Nina, no te rías. Pero hay que reírse de las desgracias, ¿no? Justo 2 veces me gatillaron acá. Así que no sé por qué tengo el número 2 acá, ¿no? Más allá de que mi cumpleaños es el día 2. Por la duda no pongan ningún 2. ¿Eh? Por la duda no pongan ningún 2. No, no pasa nada. No pasa nada, Dieguito. Yo no pongo, ustedes se lo ponen, ¿eh? Está claro. Porque vuelvo a repetir lo que les decía antes, ¿no? Si yo no estudié nada, el profesor me pone un 2, el profesor es un HTP, ¿no? Sí. Por eso pueden ser por las dos causas, natural y por el hombre. Bueno, entonces, un nacimiento, ustedes me dijeron, ¿un nacimiento qué es? ¿Un hecho natural o un hecho humano? Natural. Natural. Y si resulta que el niño tiene 2 vueltas de cordón en el cuello y si no se le practica cesárea la madre muere, Ahí interviene el hombre, el médico. la concepción extracorpórea, lograda en el laboratorio. La unión del componente genético masculino y el componente genético femenino. Es un hecho También por natural. el hombre. Fíjense que ustedes están pensando, ¿no? Bueno, esto es lo que planteaban estos autores, ¿no? Con todos estos ejemplos. Imagínense que, qué sé yo, Corea del Norte está experimentando con una nueva arma nuclear. La hace detonar en el mar de China, y eso produce o provoca un maremoto. Olas de 30 metros. Y arrasa, esas olas arrasan con la parte costera de muchos países. ¿Es un hecho natural, un maremoto? Claro. ¿Pero qué pasó acá? Intervino el hombre. Esta pandemia, Nico. Sí, estaba caminando por el bosque, me fumé un faisán y lo tiré. Lo tiré en el bosque y bueno, resulta que se incendió todo. Un Marlboro dije, ¿eh? No dije otra cosa, Nina. Estás pensando mal ya, ¿eh? Por tu sonrisa veo que estás pensando mal. ¿Eh? O como dijo Robert. Un profesor veterano fumón, ¿no? No piensen eso. Bueno. Y bueno, Nico, sí. y esta pandemia, vos sabés que hay varios países que están iniciando una demanda contra China, ¿no? Bueno, yo creo que, no voy a hablar de eso, pero yo lo planteé en algún momento, ¿se acuerdan? ¿Cómo puede ser que no sea responsable China? ¿Cómo puede ser que no sea responsable internacionalmente de esto? Yo se los planteé acá, no sé si fue ustedes o en Derechos Humanos, no me acuerdo. Pero bueno, me parece muy bien. Porque no es la primera vez, además. No es la primera vez que un virus se les escapa. Como diría un famoso filósofo, se le escapó la tortuga a los chinos, ¿no? Como decía Dieguito Maradona. Bueno, entonces, estos autores señalaron claramente, fíjense que en estos eventos, ahí participa el hombre, pero están dominados también por las leyes de la naturaleza. Porque está bien, si hablamos de la concepción en el laboratorio, interviene el hombre, obviamente. El hombre es el que logra formar los 2 componentes genéticos. Pero el hombre es el que tiene el poder, como la varita mágica, de decirle al espermatozoide, ve tú y únete con el óvulo y forma una nueva vida. ¿Nosotros tenemos la varita mágica? No, esas son las leyes de la naturaleza. Lo que hace el investigador es unir, ¿se comprende? Pero no es que tiene el poder de crear vida, por lo menos por ahora. No es el que inventa, el que fabrica el esperma o el que fabrica el óvulo.
¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, en estos casos, ¿qué decían estos autores? Bueno, muchachos, no decían así, ¿no? Pero en estos casos sostenían, si en el evento natural interviene el hombre, podemos denominar que el hecho es un hecho mixto. Siempre cuando tenemos componente de dos cosas, los autores dicen, ¡ey, es mixto! Es como el mixto quenchi, de los brasileros, el tostado de jamón y queso. El mixto quenchi. Otros decían, no me acuerdo cuál autor decía cada cosa, así que les pido disculpas, ¿no? Por mi frágilmente. Otros autores decían, si en el evento natural interviene el hombre, esa sola situación define la cuestión. El hecho pasa a ser humano. Repito, si en el evento natural interviene el hombre, el hecho se juzga humano. Entonces, es importante, más allá de que no sea compartido por la totalidad de la doctrina esto, es importante señalar, porque fueron consideraciones muy importantes, estas que hizo sobre todo Roberto Brevi. A su turno, dijimos, primera clasificación, hechos del hombre y hechos humanos sobre la naturaleza. Y acá viene la base de todo lo que vamos a ver hasta el final. Los hechos del hombre se dividen en dos al mismo tiempo. ¿Cómo se dividen? A ver si se acuerdan. Voluntarios e involuntarios, ¿no? Perfecto. Voluntarios e involuntarios. Clasificación clave. Y esto yo les diría que es la base de todo lo que vamos a ver hasta el final. Del edificio que vamos a tratar de construir en estas pocas clases que nos quedan. Primero se los voy a explicar, a ver si entienden. Después vamos a leer el artículo, no sé si es el 260. ¿Cuándo se juzga que un hecho es voluntario? Cuando la voluntad del sujeto que actúa está completa o es plena. ¿Cuándo está completa o es plena una voluntad? Cuando reúne sus tres elementos internos. ¿Cuáles son los tres elementos internos que no pueden faltar en ninguna voluntad? El discernimiento, la intención y la libertad. Discernimiento, intención y libertad. Pero además, estos se llaman elementos internos de la voluntad. Pero además necesitamos un requisito externo. Mi voluntad es plena, tengo estos tres elementos. Pero ¿qué tengo que hacer mi voluntad? Si yo quiero contratar con Manu, ¿qué tengo que hacer? ¿Empezarla? Tengo que manifestar exteriormente mi voluntad. Una voluntad que permanece encerrada en mi mente no tiene ninguna trascendencia jurídica. ¿Ok? Entonces, no solamente la voluntad tiene que tener sus tres elementos internos o ingredientes internos. Repito, discernimiento, intención y libertad, sino también que esa voluntad tiene que ser manifestada al exterior. ¿De qué manera? Bueno, por alguno de los modos o por alguna de las formas que establece el código. De manera expresa, tácita, formal, no formal. ¿Cuál es la manera más típica de manifestar nuestra voluntad? Acá, por ejemplo, en esta clase, ¿cómo estamos manifestando nuestra voluntad? ¿De qué manera? ¿Por señal de humo? Expresa. Expresa, ¿cómo? Oral. Oralmente, la palabra, esa es la clásica, por escrito. Otra sería por signos inequívocos, que esto tiene que ver con el silencio que vamos a analizar. El silencio como manifestación tácita de la voluntad. Entonces, ¿cuándo el hecho es voluntario? Cuando la voluntad es plena o está completa. ¿Cuándo la voluntad es plena o está completa? Cuando reúne sus tres elementos internos que son discernimiento, intención y libertad. Y además necesitamos un cuarto requisito, que es ¿cuál? ¿Qué hay que hacer con la voluntad? La manifestación. Muy bien, ahí a la manifestación exterior de la voluntad. Y repito, una voluntad que permanece encerrada en la mente del sujeto no tiene trascendencia jurídica. ¿Está claro? No tiene trascendencia jurídica. Por eso después otro tema a tener en cuenta es, bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo una voluntad que está encerrada en mi mente y manifiesto otra cosa? Por ejemplo, yo no quiero contratar con Manu, pero Manu me pone un revólver en la cabeza y me dice, si no firmás, te va a pasar algo. Y firmo. Es Fíjense que involuntario. acá, bueno, acá hay una discordancia o una contradicción entre mi voluntad real y la voluntad que yo declaré. ¿Me siguen? Esto lo vamos a analizar a partir de la clase que viene. ¿Cuál prevalece? Bueno, acá en este caso puntual que yo les di, estamos en presencia de un vicio de la voluntad que es la violencia. En la violencia que ejerció, la coacción moral que ejerció Manu sobre mi voluntad, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? La amenaza.
Te amenazó. 149 bis. Hizo que mi libertad estuviese afectada o viciada. ¿Se comprende? Después Sí. vamos a ver qué pasa con esto. Si yo logro probar la violencia, bueno, ¿qué voy a lograr? La nulidad de ese contrato, la nulidad de ese acto jurídico. ¿Me querían decir algo? Que está en el 149 bis. Pero todavía no lo... ¿Qué dice el 140? ¿Qué? ¿149 bis? ¿Qué dice? Que un contrato, no sé, algo de amenazas. ¿Cómo no sé? Nina, no sé, me decís. ¿Cómo no sé? Encontraste Sí, no, perdón, dije cualquier cosa. la vacuna de la felicidad, pero me engañaste finalmente. Ya lo vamos a ver esto, no se preocupen. Entonces, ahí es voluntario. Vamos a leer entonces el 260, a ver, del código. ¿Qué dice? Acto voluntario, dice. ¿El 260? Sí. ¿Quieres que lo lea? Dale, si estoy pidiendo que lean. Ah, dale. Dice, el acto voluntario es el ejecutado de discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior. Vamos de nuevo, ¿es el ejecutado de discernimiento o con discernimiento? Con discernimiento. Paulita, estás afectada, te agarró el bichito. Sí. Está congestionada. Esta bolsa, Paulita. Entonces, el acto voluntario es aquel ejecutado con discernimiento, intención y libertad. ¿Qué más hay que hacer para que sea voluntario? Que lo dice el 260. Que se manifieste por un hecho exterior. Manifestar. A ver, Ezequiel, léelo de nuevo, que Paulita está imposibilitada, está fuera de combate hoy. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior. Pero fíjense, acá tenemos los 4 requisitos, 3 elementos internos y un requisito externo. En Vélez, había un artículo específico que decía que era el 913, donde Vélez decía, ningún hecho exterior tendrá el carácter de voluntario sin un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste. ¿Qué decía Vélez? Está bien, podemos tener discernimiento, intención y libertad, bárbaro, tenemos los 3 elementos internos, pero con eso no alcanza. Hace falta que esa voluntad que está encerrada en la mente del sujeto se manifieste al exterior. Si no, en principio, no tiene ninguna trascendencia. Hoy, los 3 elementos internos y el requisito de índole externo lo tenemos condensado o concentrado en un solo artículo, que es el 260. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante para todo lo que vamos a ver más adelante. Y vamos a ver también, a partir de la clase que viene, que estos 3 elementos internos, que son el discernimiento y la intención y la libertad, pueden estar afectados o atacados por vicios de la voluntad, en el caso de los últimos 2, intención y libertad, y por lo que se denominan causas optativas o causas obstructivas en el caso del discernimiento. Vamos a ver que hay supuestos en donde una persona puede carecer de discernimiento por determinados motivos que están en el código. Y entonces la pregunta es, si yo formalizo un contrato, celebro un contrato, en un estado de privación de mi discernimiento de manera total o parcial, ¿qué pasa con ese contrato? ¿Puedo demandar la nulidad? ¿Puedo lograr luego desanudar ese compromiso? Si logro probar en un expediente que yo no tenía discernimiento al momento de celebrar el acto, esto ya lo vamos a ver. Pero sepan que las causas que afectan al discernimiento no se llaman vicios, se llaman causas obstativas. Causas que suprimen total o parcialmente el discernimiento. En cambio, cuando analizamos las causas que afectan a los otros 2 elementos internos de la voluntad, que son la intención y la libertad, ahí estamos en presencia de un tema de examen, que se denominan los vicios de la voluntad, que son el error, el dolo y la violencia. La violencia en sus 2 especies, violencia moral y el vicio de fuerza. El error y el dolo afectan a la intención. Y la violencia, en sus 2 especies, ¿a qué elemento afecta? La libertad. La libertad. Entonces, si yo logro acreditar, probar en un expediente judicial que fui sujeto pasivo de un vicio, con los requisitos que la ley establece, entonces, ¿qué es lo que voy a lograr? Que el juez declare la nulidad del contrato que yo celebré en donde
fui víctima de un vicio de la voluntad. ¿Se comprende? Pero esto lo vamos a ver en la clase que viene. En ese caso, el acto va a ser involuntario, obviamente, ¿no? Y ahora nos vamos al artículo, esto con referencia al acto voluntario. Ahora, ¿cuándo es involuntario? Que esto está en el artículo 261. Se los digo fácil primero, después leemos el 261 y terminamos la clase de hoy. ¿Cuándo un hecho es involuntario? Respóndanmelo fácil ustedes. Si dijimos Falta de discernimiento. pero si dijimos que un hecho es voluntario, cuando tiene que tener discernimiento, intención, libertad y manifestar esa voluntad, ¿cuándo sería involuntario? Cuando no cumple uno de los No tiene requisitos. alguno de los requisitos. Así de simple, así de simple. ¿Cuándo va a ser involuntario? Cuando falta un elemento interno o cuando algún elemento interno está afectado por algún vicio de la voluntad. O, en el caso del discernimiento, por alguna causa obstativa. ¿Se comprende esto? Vamos a leer el 261. El 261 establece dos causas optativas del discernimiento. Una es la privación de la razón y la otra es la menor edad o la minoridad. Vamos a leer el 261, primer párrafo. ¿Quién se anima? Me lo leo. Aguántenme un segundito, ¿eh? Profe, son -5. Dijo que era avisáramos. Yo creo que está hablando por teléfono. Ah. No, estaba hablando a mi hijo, perdónenme. 261, bueno, levantamos la clase, les mando un abrazo y las dudas que tengan a partir de esta noche sobre este tema. Después voy a subir la clase al canal. Así que ya vuelvo a repetir, se me dan una vueltita por el canal, me dan un like, un me gusta, no me digan nada. Nada de palabras socias porque estoy empezando, apoyen al canal, y listo. Veo que ya tuvo fría, Nico, ya hay varios videos ahora. Y bueno, no gracias a mí. Si ustedes creen que lo hice yo, que lo subí yo, están completamente equivocados. Recluta poco igual, Nico, ¿eh? Acá el Porvenir junta más gente en la cancha. ¿Cómo? El Porvenir, saca chispas, junta más gente, tranquilamente. No tengas ninguna duda. ¿Cómo corto acá la grabación, chicos? Díganme. ¿A dónde voy? Supongo que cortando la llamada. No. Ya está. Bueno, les mando un abrazo a todos. Chao, Nico. Chao, profe, gracias. Compartan el video. Gracias. Chao, chicos. Chao. Chao. Sigue grabando, ¿eh? No, pues ya lo corté. Ahí está el botón rojo, Nico, que dice graba. No puede ser. ¿Y ahora? A mí me aparece grab en rojo arriba.